Hablaremos esta noche de verdugos. Atención, Pedro Rocha, el verdugo. En el antiguo Egipto, las ejecuciones se verificaban del siguiente modo. El condenado era despedazado por el verdugo. También había para los culpables el suplicio del Ma'at. Se llenaba para los culpables un recipiente de barro cocido, y se lo llenaba con estopa empapada en alquitrán. Bueno, ahí lo metían al condenado también con ropas que estaban previamente empapadas en alquitrán y le prendían fuego. ¿Se imaginan? Un tacho grande lleno como de alquitrán o estopa, vos con todas tus ropas impregnadas de alquitrán, te metemos adentro y te prendemos un fósforo. Y prende fácil. Bien. Otro castigo terrible se aplicaba a las mujeres. La Biblia, ya no en el Egipto veo, la Biblia exigía que a las mujeres se las sustrajera de la mirada curiosa. Entonces, a la indiscreta se la encerraba en una bolsa y se la arrojaba al agua con una gran piedra. En la legislación de los hebreos existía también la lapidación, donde todos arrojaban piedras. La lapidación se realizaba fuera de las murallas de la ciudad, y el que arrojaba la primera piedra era el denunciante, la persona que había hecho la denuncia, ¿no? Fulanita de tal, Sara, es indiscreta. Entonces la lapidábamos por indiscreta, y la primera piedra la arrojaba, por ejemplo, usted, que había sido el denunciante. En Atenas también había pena de muerte, sobre todo para los delitos contra la cosa pública, si me permite la expresión. Estoy hablando más que nada de lo sagrado. Antes de la ejecución, tenían por costumbre arrasar la casa del culpable. Dice, un momento, antes de ejecutarlo, vamos a arrasar la casa. Iban y rompían todo. Hasta tal punto no debían quedar rastros del criminal, que antes de llevar a la víctima al sitio de ejecución, se borraba su nombre del cuadro de ciudadanos. Este paso previo constituía en realidad un subterfugio legal para que la infamia no recayera sobre la familia. Las penas principales en Atenas eran decapitación por medio de espadas o lapidación. También te podían apalear, se llamaba el bascón, creo, esa institución. Lo apaleaban al culpable hasta que moría. Algunos también lo arrojaban al abismo. La manera de pronunciarse los fallos en casos penales varió según las épocas en Grecia. En un principio, cada juez tomaba una pequeña piedra y la depositaba silenciosamente y de modo secreto en una de dos urnas depositadas en la asamblea. Estaba la urna de la muerte o la urna de la misericordia. Este sistema de votar ofrecía garantía de seguridad, pero le molestó a los 30 tiranos, quienes, deseosos de conocer la opinión de los magistrados, deseosos de que el voto no fuera secreto, decidieron que en lo sucesivo los jueces depositaran su voto a la vista del público. Claro, ¿no? Se hicieran cargo. Entonces cambiaron las piedras por unas fichas de nácar que se entregaban a los miembros del tribunal en momento de entrar en sesión. Bueno, más tarde fueron piezas de metal llamadas espondilos, y bueno, los espondilos negros significaban condena y tenían un agujero en el medio, y los otros eran blancos y enteros y significaban absolución. En Grecia, antes de proceder al voto, le preguntaban al acusado qué castigo pensaba merecer, según su opinión. Y solía ocurrir que si el acusado decía que merecía un gran castigo, el tribunal se mostraba indulgente. Está bien, pibe. Encima son claro. Sí. En tiempos medievales, la mayoría de las ejecuciones de París, no vamos directamente desde Atenas a París,
se verificaban en un lugar llamado Le Mont-Cousin y los acusados se dirigían al lugar a pie. Que van a ir en taxi. Sin embargo, en el camino se detenían en un convento donde tenían siempre preparada una mesa con pan y vino y allí disfrutaban de su última comida. Había un tablado ahí en ese lugar con 60 horcas. A mí me parece que ese lugar se llamaba Montpoisson, monte de veneno o de pescado, como quiera usted. Bien. Desde los tiempos de San Luis y hasta la Revolución Francesa, los verdugos de París trabajaban en la famosa picota de los mercados. Allí eran expuestos los comerciantes deshonestos, lo cual me parece un énfasis innecesario, ¿no? No la exposición, sino la frase. Sí. Exponían a los que vendían sus productos con peso falso, o le ponían flores de caléndula a la manteca para hacerla más amarilla. Bueno, alrededor de la picota, la multitud se burlaba de los condenados y le arrojaba inmundicia. En ocasiones la inmundicia eran los mismos productos, la manteca que vendían estos tipos. Las condenas a la picota eran a veces tan largas, Barton, que los atrapados allí morían de hambre. En la picota de los mercados, el pensador Vauban había propuesto a Luis XIV la creación de un impuesto proporcional a la fuerza de cada uno, mirá vos. O sea, aplicar un impuesto equitativo a la tierra y a las artes en relación con la ganancia. Pero el rey tomó muy a mal aquel proyecto y el libro de Vauban fue condenado a la exposición en la picota de los mercados, y el pobre Vauban murió de pena. Es decir, la propuesta era cobrar los impuestos según el poder que uno tuviera. Impuestos progresivos. Sí, totalmente. Hablemos para terminar de la familia Chanson, que había entrado en la historia de ejecutores en 1668. Bajo el reinado de Luis XIV, Charles Chanson era oficial. Tuvo un accidente y fue trasladado a una casa vecina. Allí fue atendido, cuidado por la hija de quien lo había rescatado. La muchacha se llamaba Margarita y Chanson se enamoró. Se hicieron amantes. Discúlpeme, no lo quería decir. No, dígalo, No, si lo tiene que decir, amantes. dígalo. Una vez curado, Chanson dejó la casa, pero continuó viendo a Margarita, ¿no? La veía siempre que el padre estaba de viaje. El padre era un hombre misterioso, se negaba siempre a dar su nombre, a precisar su ocupación o a decir por qué viajaba tanto. Un día, el oficial Chanson atravesaba una plaza y vio al padre de Margarita decapitando a un señor. Era verdugo y su nombre real era Pedro Juven. Bueno, Charles quiso romper la relación, pero estaba muy enamorado, ¿no? Decidió entonces entregarse a Margarita y casarse con ella. Pero debió dejar su rango militar porque los militares consideraban que quien se fuera a casar con un familiar de un verdugo no podía continuar en la milicia, en la fuerza, ¿no? No. Una noche, Chanson le propuso a Margarita huir, pero era tarde, ya el padre se había enterado de la conducta de su hija y justo entró en la habitación cuando los amantes estaban juntos, ¿no? Y el padre exigió inmediatamente una reparación y dijo: ningún hombre se casará con mi hija, digo, con el hacha en la mano posiblemente, sí. A menos que sea verdugo él también. Como papá. Sí. Bueno, dice, vos habéis deshonrado a Margarita y entonces o la desposéis y te conviertes en mi ayudante y sucesor, o yo mataré a mi hija. ¿Por qué? ¿Qué tenía que decir? Si la virginidad es el único bien que la hija de un verdugo puede aportar a su esposo, dice, entonces voy a defenderla. Y Chanson no tuvo más remedio que aceptar. La primera vez debió ayudar a su suegro y cayó desmayado. Pero después se acostumbró, ¿no? Y así toda la familia, porque los nietos, los hijos que vinieron, se dedicaron a aplicar
los terribles castigos que estaban en vigencia. Y poco a poco la línea de aquella familia se reprodujo a través de Francia. Carlos Juan Bautista, nieto del primer verdugo, reunía una vez por año a sus primos y sobrinos, todos verdugos, hacían una gran mesa, se hacían llamar por sus criados por el nombre de la ciudad donde ejercía. El señor de París, el señor de Lyon, todo eso. El más célebre señor de París fue Carlos Enrique, que en 1788 estaba a punto de ajusticiar a un ñato en la rueda, pero hubo una sublevación que impidió el castigo, la rueda fue detenida y Luis XVI, asustado, ordenó que se suprimiera el castigo de la rueda. El condenado tenía derecho, a partir de entonces, a reclamar la muerte por medio de la espada o el hacha. Y fue Carlos Enrique el que años más tarde debió ejecutar nada menos que al rey y a María Antonieta. Esta es la historia de verdugos. Qué cosa, ¿no? La del pobre tipo que se cayó del caballo, fue atendido y se tuvo que volver verdugo. Sí, por linaje. No por linaje. El primero no. No, el primero no. Porque el padre lo agarró con la hija y dice, vos te casás y te hacés verdugo. Porque ya tener un suegro ya es una cosa. Y un suegro verdugo, sí, claro, es difícil. Pero un suegro que te obligue a vos a ser su ayudante y después todos los... pero demás... si no mataba a la hija, dice, bajo amenaza... A la hija, ni siquiera lo mataba a él. Claro, ni siquiera a él. Bueno, hemos resuelto ilustrar... Muy trágica esta historia. Todos estos suplicios a fuego lento, sí, que también es una manera de del tormento, sí, claro, sí. En la versión de nuestro Juanjo Domínguez.